El tema de hoy, la disciplina, es es un concepto bastante extenso, gigantesco, histórico. Todos, de alguna forma, en alguna época de nuestra vida, habremos tenido que ver mucho con este tipo de ideas y de definiciones y figuras como la disciplina. Y precisamente debido a eso, hemos querido compartir con ustedes algunas definiciones de lo que es la disciplina, porque a pesar de que sabemos que es algo de lo que se habla mucho y a veces de manera consciente, pero también de manera inconsciente lo tenemos presente en nuestra vida diaria, en lo que hacemos, no solamente en Anuexé, sino como lo decía al comienzo, en nuestras profesiones, en nuestros proyectos, en nuestra vida de familia, en cualquier cosa que emprendemos. Generalmente tenemos claro que es un ingrediente necesario, la disciplina. Eh, y, y debido a eso hemos consultado algunas fuentes muy serias, tanto virtuales como físicas, de donde hemos podido sacar unas de estas definiciones que tenemos a continuación. Por ejemplo, podemos afirmar que la disciplina es un conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a cierto resultado. Ahí tenemos, o hemos querido resaltar de manera especial el ingrediente de la constancia. Pareciera no, estamos seguros que, una, que un sinónimo de disciplina es la constancia, y en los lugares y las personas con las que quisimos consultar, o las fuentes no, con las que quisimos consultar, la definición más acertada de disciplina, coincidían en eso, en este tipo de ingredientes, en esta ocasión la constancia. También encontramos que la disciplina es la coordinación de actitudes con las cuales se instruye para desarrollar habilidades o para seguir un determinado código de conducta u orden. También quiero resaltar acá en esta otra definición que parece ser, o más bien, también estamos seguros que la disciplina tiene mucho que ver con el orden, con, con la actitud, como lo vemos en esta segunda definición, y tiene que ver también con avanzar, con lograr, con conseguir un determinado resultado. Sin embargo, también nos encontramos con algo interesante, y para esto quiero valerme, si me lo permiten, de una parte de mi historia personal, de mi vida, y se los puedo decir con absoluta seguridad que a menudo la disciplina, por eso la colocamos en rojo y entre comillas, puede tener una connotación negativa. Este concepto tan importante a través de la historia, a veces, tanto de manera consciente como inconsciente, puede ser interpretado de una forma negativa, y esto se debe a que generalmente la ejecución forzosa de la orden, y así tal cual lo encontramos en la fuente, la orden, es decir, que la garantía de que las instrucciones se lleven a cabo puede ser regulada a través de una sanción. Esto lo podemos interpretar como una especie de sistema de premios y castigos con los que a veces se asocia el concepto de la disciplina. Y lo hemos también querido resaltar porque es muy común y muy usual que en algunos de nuestros equipos, nosotros, inclusive como líderes de equipos, pero también cuando estamos en un proceso inicial, tendemos a
a interpretar el tema de la disciplina como algo forzado, como algo negativo, como algo no muy agradable. Y lo que queremos es precisamente todo lo contrario. No podemos dejar a un lado ni olvidar que una de las razones por las que nosotros elegimos mercadeo en red y elegimos en este caso Gano Excel como oportunidad, no solamente de ingresos, sino como oportunidad para tener acceso a muchas cosas sumamente valiosas que para todos nosotros ha venido representando nuestra oportunidad con Gano Excel. Lo elegimos indudablemente con el ideal de rodearnos de un entorno de libertad, de tranquilidad, de alegría, de camaradería, de familiaridad. Hay una frase que comparto mucho y que se la escuché por primera vez a una diamante colombiana, a la diamante Andrea Sánchez, y ella decía, siempre dice en sus intervenciones en público que por encima de cualquier idea, de cualquier concepto, Gano Excel como oportunidad tiene que convertirse para cualquier ser humano en algo divertido, en algo agradable sin dejar a un lado lo productivo. Y es fundamental esto, y precisamente cuando hablamos del concepto de disciplina, debemos tener presente como líderes que hay que establecer un equilibrio muy adecuado entre la disciplina, pero también la libertad, la tranquilidad y la productividad. Entonces, no necesariamente implica que dejemos a un lado el profesionalismo, la responsabilidad con la que hacemos las cosas, pero siempre teniendo presente que se trata de una verdadera oportunidad y de algo que nos inspiró a encontrar cosas diferentes en nuestra vida productiva. Y precisamente quise valerme de un elemento personal en mi vida para algunos que no me conocen personalmente, sobre todo en otros países o en algunas ciudades, o personas que están ingresando a ser parte de la oportunidad de Gano Excel hace algunos meses o semanas o días. De pronto pues no conocen un poco de quién les está hablando. Quería compartirles en el día de hoy que una gran parte de mi vida, casi la mitad de mi vida, antes de llegar a hacer Gano Excel y a dedicarme de lleno a la oportunidad de Gano Excel, tuve el privilegio de ser militar en mi país, en Colombia, y llegar hasta el rango de capitán del ejército, como lo decía nuestro anfitrión del día de hoy. Y les comparto esto simplemente porque tiene que ver con lo anterior. Precisamente una de las figuras que se asocian con el mundo de la disciplina y con el concepto de la disciplina es la vida militar. Lógicamente no es la única institución o profesión en la que se requiere la disciplina. La disciplina se requiere en absolutamente todo lo que hagamos en nuestra vida. Sin embargo, se asocia mucho con esto. Y me valgo de esta imagen y de este capítulo muy bonito que pude vivir en lo personal, porque precisamente es una de las instituciones y de las dinámicas en las que más se puede llegar a confundir el concepto real y el concepto positivo de la disciplina. Y también es donde más se presenta. Es decir, de lo que hablábamos en el punto anterior, en el último ítem de la forma de generar una connotación negativa en la disciplina, es en el ejército precisamente, y se los comparto porque espero que muchos de ustedes se identifiquen con esta figura, pero precisamente esa identificación nos permita pasar a un concepto que les voy a compartir a continuación, que es como la
manera, en mi opinión, más adecuada de capitalizar y canalizar al máximo esta figura tan importante que consiste o que representa la disciplina. Y solo para esto y para ilustrarlo quiero valerme de un corto ejemplo de mi vida. Cualquiera pensaría que un militar, una persona que se ha formado en este tipo de instituciones, es una persona muy disciplinada, y puede que sí, pero en la mayoría de los casos hay muchas cosas que se pierden precisamente por no realizar un proceso adecuado de incorporación de muchos hábitos. La disciplina tiene que ver con hábitos que la idea y lo que se busca es que sean permanentes. Les voy a poner un par de ejemplos. En este momento yo he perdido muchos de los hábitos que adquirí de manera temporal en la vida militar. ¿Por qué los perdí? Les voy a compartir uno de esos. El hábito de madrugar no fue un hábito que resultó fácil adquirir de manera voluntaria, de manera automática, porque es un hábito que en la vida militar se adquiere a través de presión y no de manera voluntaria, y en el que no se lleva a cabo un proceso de interiorización en la mayoría de los casos. En este momento estoy en el proceso, por ejemplo, de adquirir este hábito, pero ahora de manera voluntaria, positiva. Y así podría contarles algunos otros hábitos que formaron parte de esa disciplina militar, pero que no se llevaron a cabo de una manera eh, eh, voluntaria, de una manera, eh, es decir, que no se realizaron a través de la convicción, de de una manera tranquila, positiva, no muy de una forma, no de la forma más agradable como debiera realizarse. Y esto nos lleva a hablar de un proceso o de una figura que, como les comentaba con anterioridad, eh, en lo personal consideramos que es que podría llamarse la evolución del concepto de disciplina, y se llama la autodisciplina. Aplicado a nuestro negocio, estimados líderes, la autodisciplina sería la, 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 el concepto más adecuado a aplicar y a incorporar en nuestra vida diaria y en el desarrollo de nuestro negocio. La autodisciplina, y encontramos algo muy bonito, y consiste en que disciplina, en su concepción etimológica y en su origen, viene de la palabra discípulo. Todos sabemos que pues discípulo es alguien que sigue a otro. En este caso, la autodisciplina consistiría en hacerse discípulo de uno mismo. En otras palabras, una de las cosas más valiosas que podríamos lograr nosotros en nuestro proceso, en esta maravillosa profesión, sería hacernos discípulos de nosotros mismos, es decir, responder actitudinalmente, o sea, a través de nuestra propia actitud, de una manera voluntaria y dentro de un marco de absoluta convicción en conducta a comprensiones e ideales más altos. En otras palabras, ese proceso de autodisciplina o de hacerse discípulo, de hacernos discípulos de nosotros mismos, consiste en un proceso adecuado, bonito, agradable, positivo, de adoptar el hábito de autoexigirnos de manera progresiva y permanente, con el propósito de avanzar a ideales y a logros y a resultados cada vez más altos, cada vez más satisfactorios.
De eso se trata. Es, ya en palabras nuestras, la autodisciplina es la habilidad de autoliderarnos. Y ese sí que es un concepto y una figura necesaria en el proceso de convertirnos en unos verdaderos profesionales en mercadeo en red y hacer y llegar al punto y al nivel adecuado de realizar Gano Excel de una manera absolutamente profesional y por ende empezar a encontrar resultados diferentes. Definitivamente de eso se trata. Consiste en desarrollar autonomía y tomar con responsabilidad nuestro proceso. Desarrollar autonomía y responsabilidad en nuestro proceso. Eso también hace parte de manera indiscutible dentro de este concepto de adoptar autodisciplina para nuestro proceso en todo lo que representa Gano Excel, en absolutamente todo. Y ahora más adelante les quiero compartir algunos tips y algunas recomendaciones muy puntuales de cuál sería la forma adecuada en la que podríamos ejercitar y aplicar a nuestra vida diaria estos conceptos de autodisciplina. Pero si ustedes me preguntan y me dan la oportunidad de ser totalmente sincero en cuanto a esto, yo les puedo decir, estimados líderes, sin temor a equivocarme, que definitivamente podría considerarse que es algo prácticamente obligatorio en este proceso. Es algo necesario por excelencia desarrollar esta habilidad de autoliderarnos, de autodeterminarnos. Es fundamental, es indispensable llegar a ese nivel de responsabilidad que nos permite desarrollar esa autonomía y esa responsabilidad en nuestro proceso. Alguien me preguntaba, o sea que podemos afirmar que la disciplina, y más bien la autodisciplina, puede estar asociada directamente con responsabilidad, y la respuesta es absolutamente sí. La disciplina viene siendo directamente proporcional a la responsabilidad, o más bien responsabilidad puede ser entendida como una especie de sinónimo de disciplina o de autodisciplina. Una persona autodisciplinada es una persona responsable, es una persona que entiende que su proceso, que sus resultados, que lo que quiere llegar a construir, en este caso con Gano Excel como oportunidad integral en sus manos, es un tema absolutamente personal, es un tema necesario, son conceptos que deben ser incorporados a ese proceso permanente de desarrollo de la oportunidad en Gano Excel. Esto también podemos verlo de una forma, o podemos asociarlo con la posibilidad de ser víctimas o ser responsables. Una persona autodisciplinada y una persona responsable jamás está buscando la posibilidad de encontrar culpables a su alrededor de las cosas negativas o de sus desaciertos o de aquello que le ocurre en su vida diaria, de cada vez que no funciona algo, cada vez que tal vez encontramos obstáculos, dificultades. Cuando asumimos la actitud de ser responsables, de tener disciplina y de tener autodisciplina, cuando entramos en ese esquema de apersonarnos de nuestra realidad, apersonarnos de nuestro negocio, entender que, por ejemplo,
nuestro patrocinador, nuestra línea de auspicio, ya hizo todo lo que tenía que hacer por nosotros, que pues es prácticamente la parte más importante, que era entregarnos esta oportunidad y ponernosla en nuestras manos. A partir de ahí, y más aún cuando se trata de una compañía que tiene que posee un sistema tan adecuado y tan completo que le permite, que nos permite tener a nuestro alcance de manera inmediata toda la información necesaria. Definitivamente debemos entender que a partir de ese momento tenemos todas las posibilidades para desarrollar nuestra oportunidad de GanoExcel en excelencia, y no solo eso, sino orientar un proceso responsable y adecuado en esas personas que van llegando a nuestro equipo de manera progresiva, y definitivamente nos permite este concepto y este esquema de responsabilidad y de autodisciplina, poner en manos de ellos también y desarrollar en ellos y duplicar esas mismas posibilidades que abren sin duda alguna un panorama diferente para cada uno de ellos, de manera sostenible. Ahora, como les planteaba hace unos minutos, quiero puntualizar de una manera más visible un par de sugerencias. En este caso, algo que no podría dejar pasar en esta ocasión, este espacio y la oportunidad para sugerirle a cada uno de ustedes que nos están escuchando esta noche, sería esta recomendación que consiste, que tiene, que pues precisamente a propósito de hablar de autodisciplina, consiste en que sin importar dónde usted se encuentre en su día a día, sin importar la profesión que usted desarrolle como plan A, en lo que usted trabaje, o en la actividad en la que usted transcurre la mayor parte de su tiempo, o a la que usted dedica la mayor parte de su tiempo, mi sugerencia puntual sería que usted a partir del momento le pudiera destinar 1 hora diaria a su negocio durante los próximos 2 años. Esto parece muy simple, pero quiero, o permítanme decirles, estimados líderes, que tiene mucha profundidad y está directamente relacionado a eso que inicialmente vimos nosotros cuando nos mostraron esta maravillosa oportunidad. De hecho, el diamante royal Andrés Albarrán siempre cada vez que tiene la oportunidad nos lo plantea de otra forma, pero en el fondo con el mismo significado, y consiste en que según el diamante Andrés Albarrán, nosotros podríamos dedicarle durante 2 años, podemos vivir cada día como si fuera un lunes, dice el diamante Andrés Albarrán. Viva durante 2 años a partir de hoy, cada día como si fuera un lunes, para obtener como resultado a partir de esos 2 años que a lo mejor podamos vivir el resto de nuestros días como si fueran domingo. En este caso, mi sugerencia consiste en que usted destine 1 hora diaria durante los próximos 2 años a su negocio. Y quiero resaltar algo de manera muy puntual. Cuando les sugiero que le destine 1 hora diaria, por lo menos, o como mínimo 1 hora diaria, a su negocio
durante los próximos 2 años, nos referimos no a que se los dedique a Gano Excel. Usted no le va a dedicar esa hora diaria a Gano Excel, sino que se la va a dedicar a usted mismo y al proyecto que usted tiene con Gano Excel. Teniendo claro que Gano Excel es una oportunidad que hemos decidido tomar en nuestras manos para cumplir muchas cosas que queremos y que tenemos en mente, y que sabemos que tomando esta oportunidad de Gano Excel en serio, y sobre todo incorporándole el concepto y el ingrediente importante que representa la disciplina y la autodisciplina y la constancia y todas estas cosas de las que hemos hablado, inevitablemente Gano Excel va a generar en su vida y en la vida de todos, de cada uno de nosotros, esos resultados y todas esas ideas y todo lo que hemos visualizado desde el comienzo. En otras palabras, este tipo de recetas o de sugerencias y herramientas que estamos poniendo en manos de cada uno de ustedes, y tips que a menudo recomendamos en este tipo de espacios, tienen el propósito de convertirse para usted y para cada uno de nosotros en una herramienta que en la medida en la que las apliquemos puedan materializarse en resultados visibles, en resultados satisfactorios para cada uno de nosotros. Ahora, la otra pregunta es, ¿y esa hora diaria que me están recomendando destinar de mi tiempo, donde quiera que me encuentre, a Gano Excel, cómo podría aplicarla o en qué podría utilizar yo ese tiempo? Esa sería la pregunta de algunos de ustedes. Y por eso me he dado el permiso de traer esta lámina, que es una lámina muy conocida por todos nosotros, que es la lámina del sistema Gano Excel. Gano Excel en su esquema productivo está resumido en esta lámina, en esta simple gráfica que nos permite resumir de una manera absolutamente integral y muy completa todo lo que tiene que ver con Gano Excel, y desde ese punto de vista de la disciplina y de esa porción o dosis de tiempo que habría que dedicarle, o que tomaríamos de nuestro tiempo para ver materializados nuestros resultados, ese tiempo, ¿dónde podríamos o hacia dónde podríamos direccionarlo, o en qué podríamos utilizarlo? Yo tengo claro que voy a destinar a partir del momento y de manera muy puntual y de forma habitual, una hora de tiempo, ¿no? Una hora de mi día en mi proceso, en mis propios resultados. Tengo claro que el concepto de la disciplina puede funcionar siempre y cuando yo lo interiorice y lo lleve a entender que para implementar disciplina en mi vida no necesito obligatoriamente tener a mi lado a mi patrocinador, al líder de la línea de auspicio, sino que definitivamente yo he decidido ser discípulo de mí mismo. Es decir, aplico disciplina a mi vida de manera voluntaria, de manera automática, porque sé hacia dónde quiero avanzar en este proceso y con esta oportunidad que tengo hoy en mis manos, que se llama Gano Excel.
Entiendo que a partir del momento donde me encuentre en mi trabajo en el banco, en mi trabajo en el hospital, donde presto mis servicios, en mi labor comercial en el día a día, como docente o profesor, como una persona comercial, como un asistente de oficina o como mecánico o como ama de casa, sin importar la profesión a la que nos dediquemos y en el lugar donde nos encontremos, vamos a desarrollar esa habilidad de autodisciplinarnos y de manera puntual y de manera cumplida vamos a organizar nuestro tiempo, nuestra agenda y vamos a sentarnos una hora diaria a dedicarle tiempo a mi proyecto en Gano Excel, eh, eh, don, no, sin importar dónde me encuentre. Como ya tengo claro todo ese esquema y todas esas ideas, entonces ahora la pregunta es, ¿y en qué dedico ese tiempo aún encontrándome solo? A qué le dedico? En qué, en qué sentido direcciono o a qué actividades dedico ese tiempo en el que yo me voy a encontrar solo eh, y sin importar dónde me encuentre? ¿Qué, qué, qué escenario me puede orientar para dedicar ese tiempo? Está el sistema. Y ahí, como podemos ver, están esos cuatro piñones, que esos cuatro piñones son fundamentales y esos cuatro piñones requieren ese tiempo del que estamos hablando. Pero si me permiten, vamos a ir un poco más allá y vamos a hablar entonces de que dentro de ese sistema y dentro de esos piñones muy conocidos por cada uno de nosotros, se encuentran las habilidades básicas del networker Gano Excel. Y si me preguntan, yo les sugeriría que esa hora de tiempo mínimo, si usted tiene la posibilidad de dedicar no una hora, sino 2 o 3 horas, sin afectar su vida diaria, sin afectar sus prioridades, sin afectar su familia, sin afectar aquellas cosas que también requieren indudablemente de su enfoque, de su tiempo, de su capacidad, de su energía, sin, sin descuidarlas. Si usted tiene ese margen de flexibilidad que le permite que no sea una hora, sino 2 o 3 horas de su tiempo, de su vida diaria, pues estaría perfecto, sería mucho mejor y se verían mucho más rápido los resultados. Y por eso hemos tomado alguna parte del material que hace parte de uno de nuestros espacios importantes, que es el seminario de inducción y bienvenida. Y en ese seminario de inducción y bienvenida, esto es en lo que le dedicamos, esto que estamos viendo, es el conjunto de actividades dentro del cual les recomendamos a cada uno de nuestros nuevos integrantes de los equipos en Gano Excel que dediquen una parte de su tiempo al inicio de su proceso en Gano Excel, de manera inicial, que le dediquen tiempo a cada una de estas actividades. Ahora, ¿por qué lo retomamos y lo traemos aquí a este espacio de Academia Virtual de Liderazgo? Porque definitivamente estamos completamente seguros que este es un tema o que estas son habilidades que deben estar de manera permanente en nuestra vida diaria, hablando de nuestro proceso en Gano Excel. Son actividades que si lo que estamos buscando es elevar nuestro nivel de productividad a través de ese proceso de disciplinarnos, de asumir la responsabilidad en nuestro propio negocio, en nuestro proyecto de Gano Excel, entendiendo que es mi negocio, que soy yo el dueño de mi negocio, de mis resultados, que definitivamente esto depende de mí.
Entonces tengo claro que si lo que quiero es elevar el nivel de efectividad y de productividad, debo dedicar una parte de mi tiempo en actividades productivas, y estas son las actividades productivas en cualquier parte del proceso. Si, indistintamente, si usted que está escuchando hoy tiene un rango de bronce o antes de eso un rango de asistente ejecutivo, rango de bronce, rango plata, rango oro, rango platino, rango diamante, en cualquiera de las etapas de nuestro negocio y de las etapas de crecimiento en resultados y en rangos, en este bonito camino de Gano Excel, es importante tener presente que estas son las actividades productivas en excelencia. En principio, el tiempo que nosotros tenemos productivo, en nuestra opinión, debe estar orientado a estas actividades, a la actividad de prospectar. Es algo que debe estar presente en nuestra vida diaria como profesionales en mercadeo en red. La actividad o habilidad productiva de invitar, es decir, contactar personas para estarle mostrando de manera permanente nuestra oportunidad, la habilidad de presentar, la habilidad de hacer seguimiento, la habilidad de manejar objeciones y cierres, la habilidad de realizar inducción o entrenar nuevos socios en nuestro equipo, la habilidad de promover y crear todo lo que tiene que ver con eventos. Estas habilidades, sin desconocer el resto de elementos que hacen parte de nuestro sistema Gano Excel, son en las que, en nuestra opinión, deberíamos nosotros estarle dedicando el tiempo que tengamos disponible para dedicarle a nuestro proyecto con Gano Excel, a la oportunidad que hoy todos tenemos en nuestras manos. Si usted me pregunta si hay otras actividades paralelas a estas o diferentes a estas que les estoy recomendando, sí existen muchas otras actividades. Pero la sugerencia, y teniendo en cuenta que hoy estamos hablando de disciplina, de autodisciplina, de responsabilidad, de generar una conciencia de hábitos repetitivos y productivos, si usted me pregunta, mi recomendación desde la experiencia que tenemos ya de varios años en Gano Excel, nuestra recomendación de manera muy respetuosa sería definitivamente dedicarle la mayor cantidad de tiempo posible a estas actividades, sin importar el nivel en el que nos encontremos o el tiempo que llevemos desarrollando la oportunidad de Gano Excel. Insisto, mi sugerencia para hoy en este espacio de Academia Virtual de Liderazgo, y hablando de todos estos conceptos de disciplina y de productividad, nuestra recomendación de manera muy sincera sería dedicarle todo el tiempo posible a estas actividades, a estas actividades productivas básicas que tenemos ahí. Lo mejor es que son actividades completamente sencillas, son actividades para las cuales absolutamente ninguno de nosotros necesitaríamos ni de nuestro patrocinador, ni de la línea de auspicio, ni de nadie en particular que nos las esté orientando. Para nada, no requieren de una técnica específica, no requieren de ninguna herramienta ni ningún recurso más allá de los que contempla, de los que tenemos a nuestro alcance a través de los sitios virtuales, del kit de inicio que nos entrega a nosotros Gano Excel. Desde luego, también dentro de la orientación inicial que nos da nuestra línea de auspicio, nuestro patrocinador al inicio de nuestro proceso, en los tutoriales de inicio y en estos espacios tan valiosos. Pero en síntesis, para dedicar tiempo a estas actividades no necesitamos nada diferente a las cosas básicas que ya hemos venido aprendiendo desde el comienzo. Y por último, estimados líderes que nos escuchan en el día de hoy, también quisimos extraer de esa valiosa herramienta o de ese valioso espacio destinado a
a los nuevos socios integrantes de nuestros equipos, es decir, al espacio de seminario de inducción y bienvenida. Quisimos también extraer del material destinado a ese espacio estas tareas que a veces pareciera que descuidamos, pero que vienen siendo, en mi opinión, unas de las tareas más importantes, que si nosotros queremos elevar el nivel de productividad, podríamos incorporarlas también a nuestra vida diaria. Y fíjese que parecieran tareas muy simples, muy básicas, parecieran, no sé, como actividades destinadas a una persona que está empezando en el proyecto de GanoExcel, pero si nos damos cuenta y si logramos incorporar también estas actividades yendo un poco más al detalle, logramos incorporar estas actividades a nuestro esquema de disciplina y de autodisciplina, indudablemente podríamos avanzar a un nivel diferente, no solamente de resultados, sino de plenitud, de avance, de sentir esa sensación que vamos en la dirección correcta en nuestro proceso en GanoExcel. Estas tareas son simples. Hacer mínimo de 2 a 10 presentaciones diarias. Esto es algo absolutamente posible para cualquier persona, tanto para aquel que está desarrollando GanoExcel a tiempo parcial porque se dedica a otra o a otras labores diferentes, hasta el que ha decidido dedicarse de tiempo completo. Otra tarea importante que yo también quisiera recomendarles hoy, que hiciera parte de sus agendas semanales e inclusive diarias, sería establecer un coffee break personal y repetirlo mínimo de manera semanal. Definitivamente eso puede marcar la diferencia. Otra actividad que también quiero recomendarles absolutamente a todos ustedes hoy es asistir semanalmente al Open, a la Academia de Liderazgo de su ciudad y demás eventos del sistema. Lógicamente, si es posible, hacerlo en compañía de sus equipos, de la línea de auspicio, personas en seguimiento, de tal forma que se genere una sinergia especial y esto marque la diferencia. También quiero recomendarles esta otra tarea semanal o diaria, por llamarlo de alguna forma, que consiste en enseñar y modelar con el ejemplo que ustedes puedan darle a los integrantes de su equipo a través de cada una de las actividades y habilidades del networker GanoExcel. Esto significa que de manera inevitable, a medida que pasa el tiempo, progresivamente vamos a ir viendo el fortalecimiento y la construcción de nuestro propio equipo, y va a ser fundamental para ellos que a través de nuestro ejemplo nosotros vayamos modelándole cada una de estas actividades y ese camino que nosotros sabemos que definitivamente ellos van a seguir para ir avanzando hacia todo lo que quieren construir. Y finalmente, y esta tarea pues me gusta mucho porque es un poco general, pero definitivamente fundamental e importante, y consiste en que, o viene siendo, en mi opinión, tal vez la tarea más importante en el día a día, y consiste en no detenernos hasta lograr lo que nos hayamos propuesto a alcanzar desde el momento en el que vimos en GanoExcel una oportunidad. De esta forma, estimados líderes en las diferentes ciudades y países que nos acompañan, espero esta información general, básica, de conceptos fundamentales haya sido de su interés, y más importante que eso, que puedan ustedes implementarla en su día a día y que resulte valiosa para su proceso y sus resultados y la construcción de cada uno de sus equipos en esta maravillosa oportunidad
de Gano Excel. Buenas noches para todos. Ha sido un privilegio para mí tener este espacio con cada uno de ustedes y que me hayan permitido llegar a sus hogares en un día tan especial como el domingo. Buenas noches, un abrazo para cada uno de ustedes desde Bogotá, Colombia. Muchas gracias y les deseo una exitosa y feliz semana para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Buenas noches.